Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Hoy queremos hablar de un personaje que encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Ruth. La Biblia está llena de hombres que por su piedad, por su buen ejemplo, vale la pena leerlos, estudiarlos, ponerlos como modelo para aprender algo de ellos. Booz es uno de estos valiosos varones de Dios. La historia de Booz la encontramos en el libro de Ruth, en donde se nos narra el amor de Booz y Ruth. Él, un hombre soltero y rico, honorable, ella viuda, humilde, pobre, de origen pagano, pero que renunció a sus dioses para ir tras el único y verdadero Dios. Booz y Ruth surgen en un periodo difícil, oscuro de la historia del pueblo de Dios. Una historia de amor verdaderamente asombrosa. En este relato encontramos una pareja conforme al corazón de Dios. Vemos un retrato de la vida doméstica en un tiempo de anarquía y dificultad. Es una historia de amor de dos opuestos que se juntan. Como hemos mencionado, uno era pobre, el otro era rico. Uno era moabita, el otro judío. Uno adoraba ídolos, el otro adoraba a un dios. Uno no tenía nada, el otro lo ofreció todo. El pueblo de Israel tenía una ley para proteger a la familia. La ley del levirato, que consistía en que una mujer viuda, que no tuviera hijos, podía desposarse con su cuñado, el hermano del difunto, así tendrían descendencia. Así también iba a heredar sus bienes y ese nombre iba a perpetuar para siempre. Booz se inspira en la piedad de esta ley para arropar a la desamparada Ruth de su estado de pobreza. Hay algunas características que podemos encontrar en Booz. Fue un hombre esforzado. Era un hombre trabajador. Era un hombre administrador de su dinero, ya que a pesar de la hambruna que sufrió su pueblo, él fue muy rico, dueño de al menos un campo de cebada. Además tenía empleados. Hay referencias en Ruth capítulo 2, versículo 3. Booz era un hombre respetado, de buena posición social, poderoso y honrado dentro de su comunidad. Booz era devoto. Aunque él vivía en una época donde la maldad predominaba en Israel, era un hombre temeroso de Dios que se apegaba a su ley. Sabía que era bienaventurado el que confiaba en el Dios de Israel. Booz era una persona humilde. Conocía a sus empleados, los trataba con sencillez, los consideraba, les tenía respeto. Si quieres referencias, Ruth capítulo 2, versículo 5. Booz era una persona generosa. Daba solícitamente más de lo que debía. Era misericordioso. Fue un instrumento de Dios para beneficiar al pobre, al desvalido y para ayudar al necesitado y al marginado. Booz era un hombre bondadoso. Era un hombre cortés, consolador. Cuidaba el bienestar de sus empleados. Los trataba bien. Brindaba un ambiente laboral armonioso. Booz era íntegro. Conocía las leyes de su nación, las cumplía. Cuidó el honor y el buen nombre de una mujer y demostró ser un hombre leal para hacer negocios. Booz era amable. Tuvo un trato tierno con una mujer indefensa. Le proveyó alimento. Reconoció además sus virtudes. Booz era protector. Se compadeció de dos viudas como Ruth y Noemí y provee para que ellas se sientan seguras y confiadas. Booz además fue diligente. Diligente cuando se propuso una empresa que se apresuró a concluirla y aquel hombre no iba a descansar hasta que concluyera el asunto hasta el día de hoy. Ruth capítulo 3 versículo 18. Además, Booz valoró la verdadera belleza. Se casó con una mujer virtuosa. Reconoció en ella su fe, su bondad, su sabiduría, su buena reputación. Pero esto no por su belleza externa o por su juventud.
la verdadera belleza que sale del interior. Booz fue un hombre al que no le importó la posibilidad de ser rechazado por su pueblo al casarse con una extranjera que abrazó la fe en el Dios verdadero. No perdió tiempo. Booz no perdió el tiempo. Fue diligente, respetó la ley haciendo lo correcto. Acudió con muchos testigos al pariente más cercano según la ley del levirato para verificar que éste no estaba dispuesto a arriesgar sus posesiones para ayudar a Ruth y a su suegra. Necesitaba la aprobación de los ancianos del pueblo y se convirtió en el esposo y redentor de Ruth. Él miró su fe, miró sus virtudes por encima de sus otras cualidades y la redimió, la sacó de su aflicción, la sacó de su situación. Booz y Ruth se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed. 2 generaciones más adelante nació el rey David, quien a su vez fue el antepasado de nuestro Señor Jesús. Hay lecciones que podemos aprender de Ruth. Por ejemplo, las esposas. Ruth se enfrenta a un dilema. Después de quedar viuda, su suegra le da la opción de regresar a su tierra y a su familia, pero ella eligió ir con Noemí. Y más que eso, Ruth escogió al Dios de Noemí. A pesar de las situaciones, a pesar de las bromas que se oyen en la actualidad y casi a diario sobre las suegras, también lo creas o no, son parte de la familia y deben ser tratadas como tal, con amor, con respeto. Y Ruth eligió tomar a Noemí como su segunda madre y siguió el consejo de Noemí, aun cuando eso significó sacrificar su orgullo. Las dos llegaron a ser un gran equipo cuando se enfrentaron juntas. El reto era sobrevivir bajo circunstancias de vida o muerte. Ruth buscó una consejera que la edificara. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Buscamos hermanos que nos aconsejen, que nos edifiquen? ¿O buscamos hermanos que rían nuestras gracias? ¿O que nos den consejos erróneos, malos, que sabemos nosotros que son malos, pero los aplicamos? Noemí fue una consejera. Ella se dio a la tarea de entrenar amorosamente a Ruth acerca de los rigores, de espigar en los campos, enseñarle cómo comportarse en presencia del responsable, del propietario de los trabajadores. Y lo más importante, cómo conducirse frente a sus prospectos matrimoniales, porque Ruth no sabía nada. Tuvo que pedir consejo a Noemí. Ruth es un ejemplo de una mujer fiel. Aún en las pequeñas cosas, Ruth estaba dispuesta a servir a su suegra, sacrificar todo con tal de ayudarla. Este acto, pequeño acto de servicio, no solo fue recibido con gratitud por su suegra, sino que se ganó el cariño de los habitantes de Belén, y especialmente del ya mencionado Booz. Ruth llega a Belén como una forastera, pero se ganó la atención y el respeto de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todo esto lo había hecho por su suegra. Booz declaró: toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Y por qué fue mujer virtuosa? Porque tenía una buena ayuda. Tenía a su suegra, tenía una buena entrenadora. Noemí es una mujer virtuosa. Y eso se lo trasladó a Ruth. Si queremos ver cambios en el ambiente espiritual de los hogares, en los matrimonios, hay que empezar con nuestra propia vida, nuestro andar constantemente. Además, lo que me gusta de Ruth, que acepta la ayuda de otros. Ella y Noemí llegaron a Belén como un equipo, y Dios las usa para ayudarse mutuamente. Dios usó a los segadores para dejar cantidad de grano para que estas dos mujeres se sustentasen. Y Dios usó a Booz para suplir todas las necesidades de las dos. Cuando Dios quiere usar a otros para cuidar de ti, sé amable, muestra gratitud, acepta la ayuda con humildad. Tenemos a Booz, el que estamos mencionando en este día. Un hombre dadivoso, amoroso, con muchas cualidades. Hombre diligente, hombre misericordioso, hombre piadoso, hombre que animaba. Me gusta esto. Es como Nehemías, que animaba al pueblo. He sabido todo lo que has hecho tú con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Booz destaca cualidades admirables de Ruth, y estas palabras de ánimo son como gotas de rocío.
Sí, gotas de rocío en una tierra árida. Como hemos compartido la semana pasada en Lodebar, esa tierra sin fruto, estéril, desierta. El trabajo de ellas nunca termina. Y el papel del esposo es animar a la esposa. Booz era un hombre fiel. Cumplió la promesa que le había hecho a Ruth de hablar con el otro pariente. Acudió a los ancianos en la puerta de la ciudad para despejar así el camino y casarse con Ruth. Había testigos, había autoridad. Una esposa va a seguir a su esposo hasta donde sea, hasta los confines de la tierra, si ella sabe que puede confiar en él. Y Ruth confiaba en Booz. Recuerda que una sola mentira, una indiscreción, un incumplimiento, derriba toda una vida de confianza. Que Dios nos ayude a vivir para servir a Dios de todo corazón. Y Booz y Ruth confiaron en Dios, en su ley, en su palabra y en su plan para sus vidas. La historia del libro de Ruth es una mezcla de las adversidades de dos mujeres que encuentran esperanza en Booz, quien tiene todas las posibilidades de redimirlas y sacarlas de su situación lamentable. Aunque Booz es un buen modelo a seguir, tenemos uno mejor. Y sabemos cuál es ese modelo a seguir. Ese modelo a seguir es Jesús. Jesús, quien a pesar de nuestra condición de pecadores, que es más deplorable que la de Ruth, actuó como pariente redentor. Nos libró de la muerte espiritual, de la amargura. Estábamos separados de Dios. La esclavitud del pecado nos separaba de Dios y gracias a Jesús, gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección, tenemos acceso al Padre. Él escogió una novia, escogió la iglesia, una extranjera, manchada por el pecado, indigna. La lavó, la redimió, la vistió sin mancha ni arruga para hacerla su esposa. Y fuimos nosotros recipientes de su compasión, de su amor, de su bondad, de su gracia. Si queremos ser varones imitadores de Cristo y llegar al menos a la estatura de Booz, pidamos a Dios que derrame más de su gracia para que en medio de las batallas con nuestros pecados crezcamos en virtud, en humildad. Ser íntegros, ser amables, ser protectores, ser diligentes, ser bondadosos, ser misericordiosos, ser generosos, humildes, esforzados, respetados, devotos. Y Booz es un ejemplo para nosotros en este día. Yo quiero ser como Booz, tener todas estas cualidades, servir a los demás, mirar la necesidad de los demás antes que la mía. Se nos habla mucho de Ruth, ¿verdad? Siempre se nos comparte de Ruth, se nos habla de Noemí, pero a veces se queda en un segundo plano Booz. Pero Booz hoy nos habla, hoy tiene un mensaje para nosotros. Yo quiero ser como Booz. Radio Solidaria, una radio comprometida.